Sí, feliz tarde, apreciados hermanos, familia del grupo pequeño. Nuevamente, por la gracia de Dios, nos reunimos por estos medios online para poder continuar con este ciclo de estudios de la Biblia, en esta oportunidad enfocados a las parábolas, al método que utilizó Jesús para enseñar las grandes verdades de esta vida a los seres humanos. Y en esta tarde vamos a hablar de una parábola bien interesante que tiene que ver directamente con el ser humano, así como la que estuvimos revisando la semana pasada, que también tenía que ver con las relaciones familiares, con un padre y sus dos hijos. Y hoy vamos a tener otra parábola también relacionada directamente con el ser humano. Hay diferentes tipos de parábolas, hay parábolas que tienen que ver con la naturaleza, y también parábolas que tienen que ver con las relaciones humanas. Y bueno, para poder introducir este pequeño estudio que vamos a hacer en esta tarde, quería comentarles, ¿verdad?, que existen muchos museos a lo largo del mundo, museos que tienen estatuas de cera de algunos personajes famosos. Y los que han podido asistir a estos museos o han podido ver alguna estatua de algún famoso así de cera, podrá haberse dado cuenta que en muchas ocasiones esta estatua se parece mucho, inclusive tiene rasgos muy parecidos. En Madrid hay un museo de cera que está ahí cerca de la Plaza Colón. Y los que han podido asistir a ese museo de cera han podido ver pues, personajes como el rey de España, como la dinastía de los Borbones, como otros personajes famosos de Hollywood y varios personajes que están ahí, sus estatuas, y tienen tamaño real. Todo es muy parecido. En muchas oportunidades en estos museos pues transmiten una gran realidad muy parecida a los personajes reales. Sin embargo, no es un 100% de perfección. Todo esto ocurrió en el tiempo de Roma. La historia nos dice que en los tiempos de la antigua Roma, pues los personajes importantes, las personalidades romanas empezaron a hacer estatuas, mandar a hacer estatuas de ellos mismos como para perpetuar su imagen, para que su imagen continuara a través de los tiempos. Y estos escultores pues especializados hacían las cosas, algunas veces habían algunos fallos, y cuando habían estos defectos o fisuras en las estatuas, entonces la historia dice que la cubrían con cera, con una capa de cera, para disminuir esos detalles. Sin embargo, al pasar el tiempo, estos detalles o estos defectos eran descubiertos. No se podía opacar estos detalles. Esta palabra sincera, separado, sin cera, viene del latín y justamente tiene que ver mucho con este entorno, que era utilizado como para dar un reflejo un poco parecido, pero no podía ser el realmente original, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, pues estas grandes personalidades prohibían que se les hicieran remiendos con cera. Querían sus estatuas totalmente sin cera, para no disfrazar ni pues tener un error en el diseño de la escultura. En los tiempos bíblicos hubo varias denominaciones religiosas, sobre todo en la religión judaica. Ahí podemos ver por lo menos tres contundentes, que eran los saduceos, los esenios y los fariseos. Y estos últimos, nos dice el estudio, que eran personas rigurosas con las leyes y con las tradiciones. Por eso eran conocidos los fariseos, es decir, los separados. Se les llamaba los separados. ¿Por qué? Porque estaban separados
no nada más de otros pueblos, que como sabemos era el pueblo escogido, sino que adicionalmente a esto también eran separados de algunos israelitas de su propia casa, de los cuales ellos consideraban que no eran aptos para ser llamados fariseos. Observaban prácticas minuciosas, eran muy detallistas, pero se le olvidaba el espíritu que había diseñado la ley. Se les olvidaba el fondo amoroso y el fondo de gracia que tenían todas estas leyes. Solamente se preocupaban por la forma, ¿verdad? Ellos se lavaban antes de comer, ellos lavaban todos los vasos, los cántaros. La observancia del sábado era súper rigurosa, extremadamente minuciosa, hasta que en vez de ser un día de descanso, la historia nos dice que se volvió en un peso para ellos por muchas cosas. Por otro lado, muy distinto a estos, estaban los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos, eran personas que pertenecían a Hacienda. Lo que sucede es que en ese tiempo de Cristo los publicanos eran muy mal vistos, eran israelitas mismos, eran judíos, pero que los consideraban traidores, los consideraban apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos se aliaban a Roma para quitarle dinero a su propio pueblo, a su propia gente. Y no nada más le quitaban el impuesto que pedían los romanos. La historia nos dice que los publicanos, si tenían que darle un denario a los romanos, ellos pedían 5 denarios y se quedaban con 4. Así que los publicanos eran traidores porque se aliaban con los romanos para cobrar los impuestos, pero también oprimían al pueblo y extorsionaban con grandes sumas de dinero. Así que los publicanos realmente eran vistos de una manera muy fatal en los tiempos de Cristo. Pero conforme nos cuenta la inspiración bíblica, en esta parábola que vamos a ver, que es la parábola del fariseo y el publicano, nos vamos a dar cuenta de que hay 2 grandes grupos en los que se dividen los adoradores de Dios. Y antes de leer la palabra de Dios, te invito a que tengamos una oración y pidamos la presencia del Espíritu Santo para poder continuar con este fabuloso estudio bíblico. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por todas tus misericordias, Señor, y porque nos das la vida y la oportunidad de poder grabar este vídeo para poder conversar un poco y entender desde una óptica especial esta parábola que tu Hijo Jesús dijo en un momento oportuno cuando estuvo aquí en la tierra. Te pido que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos ayude a entender con claridad todo lo que tú deseas que hoy entendamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a buscar el libro de Lucas y vamos a leer en el libro de Lucas esta fabulosa parábola que nos va a llevar un poco a entender algo fundamental que el Señor quiso dejarle en ese momento a todos los que oían esta parábola, y hoy quiere dejarte a ti y a mí una enseñanza especial, una enseñanza que nos va a hacer crecer más en Cristo y nos va a hacer reconfortarnos espiritualmente. Vamos a buscar el capítulo 18 del libro de Lucas a partir del versículo 9. Y ahí vamos a ir pues llevando el hilo de esta parábola. Leo en Lucas 18:9 y dice así la palabra de Dios. Jesús contó esta otra parábola para algunos que se consideraban a sí mismos justos y despreciaban a los demás. Voy a detenerme aquí un momento para poder desmenuzar un poco este versículo. No en todas las parábolas Jesús explicó de una manera directa a quienes iban dirigidas. Pero en esta ocasión, en esta parábola en especial, el Señor nos explica a quién va dirigida la parábola. Y aquí nos dice que iba dirigida a quién, a todos aquellos que se consideraban a sí mismos justos, a todos aquellos que tienen una autojusticia, a todos aquellos que se creen perfectos, que se creen justos, que se creen buenos, que se creen que lo están haciendo bien.
Pero saben, el Señor Jesús en este versículo nos indica que todos aquellos que se creen de esa forma vienen con otra característica y despreciaban a los demás. Normalmente las personas que se creen mejores que otras o superiores que otras finalizan despreciando a aquellos a los cuales ellos creen que son superiores. Y en esta parábola el Señor introduce y direcciona de una manera especial y con mucho amor esta enseñanza a todos aquellos que pensamos que somos mejores que otros, a todos aquellos que pensamos que merecemos cosas mejores que otros y sobre todo que despreciamos a esos otros que consideramos que son inferiores. Así que esta parábola está dirigida, apreciada familia, a aquellas personas que ven a los demás diferentes. Y esto es muy importante resaltarlo cuando empecemos a ver los detalles de la parábola. Dice el versículo 10: dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Ni tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Tremendo. Miren este personaje, su oración. Miren lo que dice el versículo 13. A cierta distancia, el cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y dice el versículo 14: ya el Señor ha cerrado la parábola, ya ha cerrado la enseñanza en comparativa, y ahora termina y dice lo siguiente: os digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado por Dios, pero no el fariseo, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Esta parábola nos habla de una gran realidad que estamos viviendo hoy y que se ha vivido siempre en esta tierra. Esta parábola nos habla de las características de las personas que hacen distinciones, de las personas que se creen mejores que otros. Los fariseos pensaban que por ellos cumplir con las normativas, con las legislaciones y poder ellos dar todas estas evidencias exteriores de una entrega y de una consagración a Dios, ellos eran mejores que los demás. Y ellos se compararon, según lo que el Señor explica en la parábola, con un pequeño grupo de personas que era bastante rechazado por la sociedad, en este caso los cobradores de impuestos. Aquí nos damos cuenta de un gran detalle, apreciados hermanos, que vamos a resaltar hoy. No vamos a resaltar lo que siempre se resalta normalmente cuando hemos escuchado esta parábola, que se resalta la buena manera de orar, cuál es la correcta manera y la falsa manera, o cuál es la manera humilde de orar. No, aquí vamos a resaltar lo que se puede percibir humanamente del corazón de estos dos personajes. El fariseo, uno de sus principales errores fue compararse con un ser humano. Y en este caso tomó un ser humano que ante la sociedad y ante el exterior era inferior a él. Porque no se quiso comparar con los esenios o con otras dinastías filosóficas del momento. Se comparó con un publicano. Y la hermana White
nos habla así en uno de sus libros. Nos dice: el fariseo juzga su carácter no por el carácter santo de Dios, sino por el carácter de otros hombres, en este caso los publicanos. Su espíritu se desvía de Dios hacia la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Su satisfacción propia. Y aquí, apreciados hermanos y familia, es un detalle importante que con la ayuda de Dios debemos nosotros de mejorar, debemos de analizar y debemos de atesorar y abrazar. Nosotros no podemos vivir esta vida para una satisfacción propia. Esta vida no podemos llevarla de una manera individualista, de una manera interna para satisfacernos solamente. Porque ese fue el error que tuvo el fariseo. Él quería tener una satisfacción propia. Él se comparó con un ser humano inferior para satisfacerse, para engrandecerse, para que su ego fuera levantado. Y eso es lo que pasa hoy en día normalmente con los seres humanos. Quieren satisfacerse de manera personal. Y entonces empiezan las comparaciones. Pero la hermana nos da el secreto a través de esta parábola. Dice que debemos compararnos con el carácter santo de Dios. Y esto fue lo que ocurrió en el otro caso. Porque ella sigue diciendo: el publicano sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios. El publicano se veía realmente como era. Y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mi pecador. No se comparaba con los otros. Su único deseo era alcanzar él la paz y el perdón. Y aquí hay otra cosa importante que debemos nosotros atesorar en esta tarde. Nosotros debemos compararnos siempre es con el Maestro. Nosotros siempre debemos de mirar es a nuestro Maestro. Debemos de colocarnos al lado del Maestro, caminar con el Maestro. Porque mientras más nos acercamos al Maestro, más vamos a tener luz y más vamos a darnos cuenta lo pecadores y lo miserables que somos de una manera espiritual. Y entonces, como este publicano, vamos a clamar a Dios por su protección, por su gracia, por su amor, y vamos entonces a alcanzar la paz y el perdón. Pero si de lo contrario nosotros nos empezamos a comparar con seres humanos y probablemente con seres humanos inferiores para exaltar nuestro ego, entonces vamos a caer lamentablemente en el gran pecado de la satisfacción propia, en el gran pecado del orgullo. Y esto lo dejó muy claro el Señor, porque al final de esta oración que tuvo el fariseo, de que él no era como él, que él sí hacía esto, hacía lo otro, vemos el contraste del publicano, que no levantaba ni la cabeza y que le pedía a Dios compasión, solicitaba la gracia y el amor de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos día a día pedirle a nuestro Dios: su gracia y su amor, su gracia y su amor, que Él pueda irnos perfeccionando. Y mientras más nos acerquemos al Señor, más vamos a ver las impurezas, porque más nos acercaremos a la luz. Y la luz desvanecerá las tinieblas, podrá limpiar nuestra vista espiritual y podrá enseñarnos que necesitamos más de Dios. Pero de lo contrario, si nos acercamos a otro ser humano que tiene debilidades como tú y como yo, y queremos hacer esas comparativas, finalmente vamos a empezar a sumar ego propio y vamos a terminar como este vil fariseo que fue llamado por Juan el Bautista unas víboras, y también nuestro Señor Jesucristo le llamó víboras porque eran personas de fachada, de careta,
eran personas de un externo que todo estaba bien, pero lamentablemente adentro no tenían un valor. Por dentro no tenían paz ni el amor de Dios. Es muy importante que nosotros podamos reflexionar, apreciada familia. Unas personas que su exterior es todo cumplimentado, que es todo casi perfecto y juzgan a los demás, son personas que están teniendo una satisfacción propia. Y esto no le gusta al Señor, porque el Señor termina diciendo que este publicano, este cobrador de impuestos, volvió a su casa perdonado por Dios, pero no el fariseo. Y termina diciendo, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Así que si tú quieres ser grande en esta tierra y quieres ser superior a los demás, serás humillado. Pero dice que el que se humilla, el que busca la gracia de Dios, el que sabe su condición, el que implora a Dios perdón e implora a Dios ayuda, entonces este será engrandecido. Hay una historia interesante que quiero comentarles ya para ir cerrando este pequeño estudio. Y tiene que ver con una historia que se publicó en la matutina del 15 de abril del 2010. Fue por el pastor Rubén Sheffield, ¿vale? El 15 de abril del 2010. Y está muy acorde con lo que estamos nosotros mencionando en esta tarde. Era en la época de la Rusia imperial, ¿vale? Y esta historia pues nos cuenta que una tarde el zar, uno de los zares, paseaba por los bellos jardines de su palacio, pero le dio curiosidad de que había en un rincón un centinela resguardando un espacio, pero lo que le dejó intrigado fue que ese espacio era de hierbas dañinas. Todo el jardín tenía muchas flores bonitas y eso, pero ese espacio tenía hierbas dañinas, no era agradable, pero estaba ese centinela ahí resguardando ese espacio. Entonces el zar se acercó y le preguntó al centinela que por qué estaba ahí resguardando eso. Entonces el centinela le responde, le dice que son las órdenes del capitán, que él simplemente estaba cumpliendo órdenes del capitán. Entonces, ¿saben qué hizo el zar? Fue y buscó al capitán y le preguntó al capitán que por qué se estaba haciendo ese celaje ahí, ese centinela estaba cuidando eso. Entonces el capitán le dice que pues no sabía la razón por qué. Simplemente el capitán le dijo que era una ley que había que cumplir. Desde hace muchos años se estaba cumpliendo y que ellos lo que estaban haciendo era ejecutar la ley. Entonces el zar quedó como asombrado con esta situación de ver este centinela que estaba ahí en ese espacio de hierbas dañinas y cuidando esto, y empezó a investigar los registros de la corte, todas aquellas cosas que se habían pues aprobado en el pasado, y llegó al lugar donde se aprobó esa ley y se dio cuenta que casi 100 años atrás, cuando Catalina la Grande era la emperadora de esa dinastía, ella había plantado un rosal muy bonito en ese lugar y ordenó una ley que guardara siempre esas rosas y hubiera un centinela ahí cuidando. Y miren, ya no estaban ni Catalina ni las rosas, ya ahí lo que quedaba eran hierbas dañinas, pero la ley se seguía cumpliendo. Nuestra vida espiritual, apreciada familia, puede estar llena de repeticiones, puede estar llena de costumbres, puede estar llena de respuestas condicionadas, inclusive puede estar llena de la confianza en nosotros mismos. Sin embargo, hoy esta pequeña palabra nos ayuda a reflexionar que debemos abandonar todo esto que nos separa del amor de Dios y de su gracia, y debemos apegarnos a Jesús, acercarnos a Jesús confiadamente a Él, que Él está dispuesto a tendernos la mano,
Él está dispuesto a salvarnos del pecado y a salvarnos de nosotros mismos. Porque cuando hay comparativas, cuando yo me creo más que el otro, entonces empiezan a surgir problemas y muchas dificultades. Empiezo a exigir cosas de los demás, empiezo a tener un área de influencia, de problemas, de dificultades, porque como me creo más que los demás, entonces exijo un trato superior o exijo formas superiores, y a veces la manera como exijo esas cosas no son las mejores y todo se empieza a trastornar. Por este pequeño detalle es que muchas guerras se han desarrollado. Por este pequeño detalle es que muchas dificultades se han desarrollado. Es que muchos divorcios se han concretado. Es que muchas muertes se han confabulado completamente. Pero si en cambio nosotros buscamos confiadamente al Señor, si nosotros de corazón vamos y aceptamos su gracia y su amor, vamos a estar siempre dispuestos a vernos realmente como somos. Un trapo de inmundicia que con la gracia de Dios vamos entonces a ser victoriosos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a comprender esta óptica de esta parábola. Y que de ahora en adelante, apreciada familia, tú y yo podamos ponernos en las manos del Señor y podamos compararnos y asemejarnos al Maestro de Maestros y no a otro ser humano. ¿Para qué? Para no alimentar nuestra confianza propia, sino ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Ahora, para meditar, vamos a escuchar un bonito coro que nos habla de que debemos cambiar de rumbo, que nos habla de que no podemos continuar con los mismos errores que estamos cometiendo, que nos habla que tenemos que llegarnos a Cristo y aceptar su gracia y su amor, para que podamos entonces vivir la experiencia que vivió este publicano, ¿verdad? Que el Señor dice que este publicano volvió a su casa perdonado por Dios, que podamos ser perdonados por Dios, que podamos ser aceptados por Dios y que su gracia y su amor pueda transformar nuestras vidas y seamos de bendición para muchas personas. Que Dios te bendiga.